especialistas en seguridad y salud laboral en empresas, emprendimientos e instituciones de Chile es nuestro norte. Por eso, cada día estamos junto a más de 100.000 clientes y más de 2 millones de funcionarios y trabajadores que salen a cumplir sus labores para aportar al desarrollo del país. Apoyando siempre a las grandes empresas, trabajadores independientes, pymes, trabajadores de plataforma digital y trabajadoras de casa particular. A través de asesoría técnica en prevención de riesgos a las empresas e instituciones del país. Capacitaciones para todo tipo de rubros, una oferta en seguridad vial especializada y única en el país, programas de riesgos psicosociales, evaluaciones de compatibilidad laboral, campañas preventivas y mucho más. Pero, ¿qué pasa si aún así un trabajador o un funcionario se accidenta o tiene una enfermedad profesional? Entregamos una atención de salud altamente especializada, sin costo para el trabajador, sin límite de gastos y sin exclusiones, compensando su sueldo desde el primer día de reposo laboral o considerando indemnizaciones y pensiones según corresponda. Y estamos disponibles 24/7. En 2023 recibimos más de 30.000 llamados a nuestro número de rescate de emergencias y en la región metropolitana nuestras ambulancias recorrieron más de 280.000 kilómetros, un equivalente a dar la vuelta al mundo 7 veces. Además, contamos con un hospital clínico especialista en trauma y rehabilitación de primer nivel, más de 70 centros de atención de salud a lo largo del país y más de 30 centros de evaluación del trabajador. En Mutual de Seguridad somos especialistas en seguridad y salud laboral. Esa es nuestra razón de existir, es nuestra pasión. Conócenos y sé parte de esta gran familia. Mutual de Seguridad presenta. Porque prevenir riesgos es tarea mutua. No te olvides de seguir estas recomendaciones. Busca un asiento para mantener una postura erguida y una mesa para tu computador. Busca una silla con apoyos que mantenga tus codos, espalda y cadera totalmente rectas y el computador a una distancia entre 50 a 60 centímetros entre la pantalla y tus ojos. Mantén una buena iluminación para evitar la fatiga visual. Si el evento te sorprende en la calle, busca un lugar seguro y tranquilo con poca gente. Si el evento te sorprende en el camino, detén tu vehículo o busca un lugar seguro para conectarte, pero jamás conduciendo. No olvides seguir estos consejos para disfrutar de este evento digital. Ya conectados con la prevención, podemos comenzar. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Pablo Venegas Geldres. Soy kinesiólogo del Instituto de Rehabilitación de la Mutual de Seguridad. Primero que todo, les agradezco a todos por estar presentes en este nuevo webinar para hablar de la rehabilitación precoz y acelerada en fractura de extremo distal del radio operadas. Antes de continuar, quiero comentarles que sus micrófonos están silenciados, ya que va a quedar como única comunicación el chat para que ustedes puedan utilizarlo y poder responder preguntas al final de nuestra jornada. Ojalá responderla a todas. Siguiendo con esta jornada, dejo con usted al jefe terapéutico del Instituto de Rehabilitación, Rodrigo Yancamán, quien nos va a dejar unas palabras para iniciar la jornada. Bienvenido, Rodrigo. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a este primer webinar de una serie de dos que hemos preparado para este trimestre. Esperamos que sea beneficioso para todos, que lo aprendido pueda ser después traspasado a su clínica diaria y que tengamos un espacio también, ojalá al final de conversación, para poder traspasar información y experiencia. No puedo dejar de pasar la oportunidad de agradecer al área de comunicación de Mutual que permite y dar soporte para que esto sea posible. Nuevamente, bienvenidas y bienvenidos a todos. Muchas gracias, Rodrigo, por tus palabras. Sin duda, esperamos que los colegas y todos los presentes tengan algunas perlas, algunos tips clínicos que les permitan y le aporten a su quehacer diario. Muy bien, como dijimos anteriormente, este webinar abordará la rehabilitación de fracturas de extremo distal del radio operadas
una patología y una intervención frecuente en el hospital clínico, la vemos a diario, donde abordaremos decisiones terapéuticas, también abordaremos la individualización y la toma de decisiones basada en la individualización. Y es precisamente por esto que les quiero presentar a Francisca Lagos. Hola Francisca, ¿cómo estás? Hola Pablo, bien, gracias por la invitación de hablar, conversar un poquito respecto a esta patología. Perfecto, gracias a ti por tu tiempo y por la dedicación. Bueno, comentarles a los presentes que Francisca es terapeuta ocupacional, licenciada en Ciencias de la Ocupación, forma parte del equipo de rehabilitador de la unidad de baja complejidad del Instituto de Rehabilitación del Hospital Clínico Mutual de Seguridad, y hoy nos presentará con respecto a la intervención de terapia ocupacional en fracturas de muñeca operadas y apoyo ortésico. Adelante, Francisca. Gracias. Voy a compartir la presentación. Me avisan si se ve. Ahí se ve. Genial. Bueno, entonces, como comentaba Pablo, hoy día vamos a hablar un poquitito respecto a la intervención del TO en las fracturas de muñeca operadas y apoyo ortésico que vamos a hacer en esta rehabilitación. Principalmente vamos a hablar de fracturas de extremo distal del radio, ¿ya? Me gustaría partir un poquito conversando que la intervención del TO es una intervención que está basada en la ocupación, como dice aquí la presentación, ¿ya? Es poder ver en el fondo a esta persona como un ser que se desempeña en diferentes ocupaciones, que cumple diferentes roles, está en una rutina establecida, ¿ya? Y acá, como mutual de seguridad, nuestra ocupación en este ciclo de la vida es, la principal es el trabajo. Por lo tanto, nuestra intervención está centrada en este trabajador, que también sabemos que además de ser trabajador, cumple funciones en su hogar como dueño de casa, dueña de casa, padre, madre, una serie de ocupaciones que son importantes y que dan en el fondo importancia a este desempeño ocupacional de la persona. Ya vamos a hablar un poquitito respecto a las fracturas de extremo distal del radio, que como bien se sabe es conocida como la pérdida de la continuidad del radio del extremo distal, que puede afectar tanto la epífisis como la metáfisis del radio. ¿Ya? Y aquí se pueden tomar dos caminos, que es el manejo ortopédico con una reducción cerrada y una fijación externa, o con un manejo quirúrgico. Ya hoy día nos vamos a enfocar un poquitito más en el manejo quirúrgico. Este protocolo de rehabilitación que les voy a presentar no es solo de terapia ocupacional, les voy a hablar desde el área de terapia ocupacional, pero es importante recalcar que nosotros trabajamos en una dupla en conjunto con nuestro kinesiólogo del equipo de mano, ¿ya? Aquí ninguno trabaja solo, uno depende del otro, así que les voy a contar un poquitito cuáles son nuestros objetivos. Ya, respecto al programa de rehabilitación de las fracturas de extremo distal del radio operadas, lo fundamental es poder iniciar un tratamiento de rehabilitación temprana, que este paciente llegue luego, pronto, postquirúrgico a la rehabilitación, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto nos va a poder, en el fondo, permitir evitar complicaciones, evitar una kinesiofobia, una rigidez temprana, ¿ya? Un catastrofismo en este paciente, en este segmento. Y a su vez, la importancia de esta rehabilitación en conjunto es poder promover la readquisición del rol de trabajador, que ese es nuestro norte, que el trabajador pueda volver a su puesto de trabajo con las capacidades que demanda este puesto de trabajo, acordes a las habilidades remanentes que tiene él. ¿Ya? Bueno, vamos a conversar un poquitito de el posicionamiento del yeso, que en el fondo sirve tanto para los ortopédicos como para este paciente que viene postquirúrgico, que puede venir con una valva de yeso. Aquí lo importante es revisar siempre si hay eritema por roce, si hay parestesia en los dedos, sobre todo pulgar, ya si hay un aumento a volumen distal del segmento, si hay algún punto de presión que el paciente te refiera
hoy me duele mucho el pulgar, o generalmente los estiloides son molestosos por la postura del yeso, quedó muy apretado, muy largo, ¿ya? Porque estos factores de los que estamos conversando pueden generar a la larga una rigidez prematura de la mano, no solo de la muñeca, y a la larga alguna otra complicación. Por eso es importante que cuando vayamos a evaluar a este paciente que viene con un yeso, poder hacer como este checklist que les anoté y poder ir evaluando en el fondo que haya una alineación en el plano frontal y en el plano sagital, ya poder evaluar dónde están los límites, el límite proximal y distal, que al límite proximal esté este yeso a nivel del tercio proximal del antebrazo, ya que al límite distal del yeso, en el fondo el límite distal se encuentra entre los pliegues palmares para que el paciente pueda lograr un puño con los dedos largos hasta lo que permitan el yeso, ya en el fondo poder generar una liberación de las cabezas de los metacarpos falángicas desde el índice al dedo meñique, y a su vez que esta postura de yeso igual permita al menos una pinza entre el pulgar y el dedo índice, ¿ya? Entonces estos tips nos pueden poder dar un poquito de información de partida cómo viene llegando este paciente. Si yo veo que alguno de estos puntos, como hablábamos, punto de presión, aumento de volumen, parestesias presentes, están en este paciente, se conversa inmediatamente con el médico, con el traumatólogo, y se deriva a este paciente al servicio de urgencia para un reposicionamiento del yeso. ¿Ya? Ahora vamos a hablar un poquitito de la primera etapa, que es la evaluación de terapia ocupacional. ¿Ya? Aquí vamos a hablar principalmente es con el paciente respecto a su actividad laboral. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la empresa? ¿Y qué tipo de trabajo hace? ¿Hace trabajo administrativo? ¿Trabaja en un call center? ¿Hace trabajos de terreno? ¿Tiene que manejar? Traslada, por ejemplo, material, hace carga y descarga, ya necesito saber si utiliza herramientas, equipos vibratorios, si hace manejo manual de carga. Entonces vamos a hacer como un análisis exhaustivo de qué es lo que hace este trabajador en su puesto de trabajo, ¿ya? A su vez también sumamente importante poder evaluar en el fondo el dolor, y aquí vamos a utilizar nuestro caballito de batalla que es la escala visual análoga, pero aquí es importante preguntar dónde me duele, cómo me duele y en qué momentos del día. ¿Me dolerá más en la noche? ¿Me duele de repente ocasional? Estoy sentado y tengo una sensación dolorosa a nivel del pulgar, por ejemplo, o en realidad este dolor aparece al movilizar. Entonces eso es importante poder identificar en qué momentos del día y en qué momentos de actividad aparecen. Ya vamos a hacer una evaluación analítica, si ya estamos libres de yeso, poder evaluar rango de muñeca, ya de dedos, de pulgar, poder evaluar la oposición de esta mano y la funcionalidad manual. ¿Está haciendo puño o hay distancias a los pliegues? ¿Ya? ¿Está logrando hacer alguna pinza o no? También voy a evaluar la sensibilidad. Muchos pacientes posquirúrgicos refieren una alteración más tirada hacia una hipoestesia por la cantidad de zona cruenta que hay a nivel de pulpejo. Entonces, poder evaluar dónde aparece esa alteración sensitiva, o también asociada a la cicatriz, hay una alteración sensitiva en la piel, poder evaluarla para poder tomar mis objetivos de tratamiento. Evaluar también la cicatriz, ya en qué condiciones está, si ya retiraron puntos, poder mirar en qué calidad tiene esa cicatriz, si está adherida, si está fibrosa, si hay altura o está en un proceso de cicatrización normal. Y nos vamos a la parte de la evaluación de la terapia ocupacional, que es fundamental, que es la evaluación de las actividades de la vida diaria básicas e instrumentales. ¿Ya? Yo necesito saber qué está haciendo este paciente, si está incluyendo o no está incluyendo esta mano. Entonces, para las actividades de la vida diaria básicas, principalmente utilizamos el fin, a pesar de que sea un segmento del cuerpo, también consideramos el ítem cognitivo del fin, ¿ya? Para esta evaluación. Y para las actividades de la vida diaria instrumentales, utilizamos la pauta de Lowton y Brody. Entonces aquí yo voy a saber al tiro qué está haciendo el paciente. ¿Está incluyendo la mano en el vestuario? ¿Está dando vuelta a colchones recién operados? ¿Qué estará haciendo? Entonces, asimismo, yo puedo, con toda esta evaluación, tomar un panorama respecto de cómo va a estar este paciente, cómo va a estar esta mano y cuáles son nuestros objetivos a poder trabajar.
Ahora nos vamos a ir a la primera etapa de la rehabilitación, ya que estaba en conjunto con la rehabilitación del kinesiólogo. Como les decía, no estamos solos en el mundo, trabajamos en esta dupla. Y aquí el paciente puede llegar del tercer día a la tercera semana. Eso es lo que dura esta primera etapa, ¿ya? De 3 días, del tercer día a la tercera semana. Y aquí es importante saber que como hay una estabilidad en el foco de fractura, no hay una consolidación todavía, lo importante es poder educar al paciente respecto a estos cambios. La inflamación es normal, los cambios de coloración que se vienen, por qué el dedo pulgar molesta tanto. Ya yo de repente le comento a los pacientes, su dedo pulgar va a molestar porque es la antena de su radio y usted se fracturó el radio. Tratar de educarlos un poco respecto a esta patología. ¿Ya? Y aquí, además de educarlos respecto a las semanas de evolución, es importante educarlos respecto a qué tipos de ABD voy a hacer, porque yo no le puedo pedir al paciente con 3 días o con 2 semanas que se le ocurra cambiar la sábana, cambiar el balón de gas y preparar una olla de poroto, sino que yo voy a educar en una ABD de vestuario y alimentación. Entonces, voy a priorizar el uso de la pinza, ya la movilidad de los dedos más que la mano y más que la muñeca, perdón, ya entonces voy a potenciar el vestuario como el abotonado, la postura de prendas fáciles, ya no ponernos jeans ni cosas muy apretadas, sino que prendas de vestir un poquito más livianas. Y la alimentación, aquí es súper importante, no le voy a pedir que corte con cuchillo un trozo de alimento que me abre un pan, sino que, por ejemplo, si voy a tomar un té, que me revuelva la taza del té con esa mano, que incorpore la mano al arco de movimiento en los quehaceres del día a día. ¿Ya? Respecto a las actividades funcionales, vamos a hacer énfasis en la musculatura intrínseca de la mano. Vamos a potenciar la movilidad de las estructuras adyacentes, de hombro, de codo, y vamos a ir continuamente evaluando esta cicatriz, cómo va evolucionando, porque puede partir muy bonita, puede partir muy flexible y plana, pero con el tiempo puede haber alguna retracción. Por lo tanto, siempre en el fondo ver si necesito hacer un manejo dermokinético al tiro o puedo todavía mantener el cuidado solo con una buena humectación y la educación al paciente. En la etapa 2 ya estamos hablando de la tercera a la sexta semana, ¿ya? Aquí ya podemos conversar de una rehabilitación o de una movilidad en todos los planos, ¿ya? Entonces, si yo tengo una reducción con osteosíntesis, ya a la tercera semana podríamos estar hablando de realizar una pronosupinación, ¿ya? Y también podemos estar hablando de los posibles apoyos ortésicos que puedo realizar. Entonces, respecto a las actividades de la vida diaria básicas, agrego higiene menor, higiene mayor, ya puedo activar alguna actividad de ocio y tiempo libre, si le gusta tejer, si le gusta pintar, si le gusta jugar en el play, potenciar alguna actividad de ocio y tiempo libre a este paciente y ya puedo instalar alguna labor del hogar. Por ejemplo, poner la mesa, si me voy a tomar desayuno, lavar mis cubiertos, juntar pares de calcetines, doblar ropa, hacer ese tipo de actividades. Ya respecto a las actividades funcionales, como ya les comentaba, podemos iniciar una flexoextensión con un poquito más de resistencia, podemos hablar de las desviaciones y la pronosupinación y ya empezar, como ya la quinta semana podemos empezar este inicio de la fuerza prensil, potenciar actividades unidimanuales con un poquito de fuerza prensil en las prensiones de esta mano. Y obviamente volver a cuidar esta cicatriz. Ahí como ustedes están viendo hay un paciente que tiene una laminita ahí de silicona. Si ya está muy activa, si está muy fibrosa, empezar a ver qué tratamiento vamos a hacer con esta cicatriz. Ya, como ya les comentaba, a partir de la cuarta semana yo ya podría estar mirando qué apoyo ortésico vamos a hacer. Entonces, si yo veo que este paciente entre la tercera y la cuarta tiene déficit de rango de las articulaciones metacarpofalángicas, voy a instalar una flexora de metacarpofalángica, ya que va ubicada en el fondo en la F1 de los dedos y va a potenciar en el fondo este rango. Si el paciente logra el rango de la metacarpofalángica, pero nos estamos dando cuenta que todavía hay distancias al pliegue palmar, yo voy a optar por una flexora global de dedos largos. Estas órtesis se usan mínimo 10 minutos y máximo
15 minutos, ¿ya? Para que pueda ser efectivo en el fondo el énfasis y el objetivo de esta órtesis. Aquí es importante educar al paciente en que no la use caminando, en el transporte público, que no se quede dormido con este apoyo ortésico, sino que se usa en sedente, en periodos de descanso. Si yo me doy cuenta que en realidad el pliegue palmar distal es diferente entre cada uno de los dedos, voy a optar no por una flexora global, sino que quizás por unos dedales flexores. Y así a su vez, si ya voy subiendo de niveles y me doy dando cuenta que ya tengo rango en las metacarpofalángicas y en las interfalángicas proximales, conversar respecto a un anillo flexor global para potenciar un poquito más este cierre del puño. ¿Ya? Y así podemos ir llegando a la etapa 3, que respecto a la etapa 3 ya podemos hablar que puede haber en una radiografía una consolidación, ¿cierto? Que ya nos podemos permitir este incremento de la movilización activa contra resistencia, ¿ya? Entonces aquí nosotros como terapeutas ocupacionales tomamos nuevamente dos caminos y vemos qué es lo que pasa. Si este paciente hace trabajo administrativo, yo voy a tomar una línea. Y si este paciente hace un trabajo más de carga moderada, pesada, voy a tomar otro camino. Entonces, entre la sexta y la octava semana yo espero independencia en ABD básicas y en ABD instrumentales. Es decir, que esta mano pueda lavar cabello, pueda vestirse, pueda ya trozar un alimento, pueda hacer una cama sin ningún inconveniente. Si el paciente logra, en el fondo, estas independencias y su trabajo es más administrativo, como terapeutas ocupacionales vamos a enfocar el tratamiento en una rehabilitación orientada a su actividad laboral. Es decir, vamos a fortalecer rango, pinza, prensiones, pero en función del puesto de trabajo que hace esta persona, ¿ya? Y si este trabajador hace una carga más moderada, pesada, yo ya voy a empezar a pensar en que voy a tener que derivarlo a otra terapeuta ocupacional, a otra área que se llama el taller laboral, donde nos vamos a enfocar más en el entrenamiento en manejo manual de carga y en este reacondicionamiento al esfuerzo, siempre orientándonos en el fondo a la actividad laboral que hace este paciente, si usa herramientas, ya si usa herramientas de vibración, si hace carga y descarga de material. Y lo ideal, en nuestro mundo ideal, si estos pacientes se van en el fondo en estas semanas que esperamos, se realiza una confección del perfil funcional, que en el fondo nos permite ver en las condiciones que está el paciente, ya que este trabajador está tiene habilidades que responden a las capacidades y a las demandas del puesto de trabajo, se va con este perfil y con su alta laboral. ¿Qué puede pasar también? Que puede que no estemos en el mundo ideal y tengamos algunos pacientes que se demoren un poquito más, que me cueste un poquitito más sacar el rango funcional, por ejemplo, de las interfalángicas proximales, que todavía esté difícil un poquitito la garra, que me cueste un poco la pronosupinación. Entonces, en esta etapa también vamos a conversar con el equipo, con el kinesiólogo y con el médico y vamos a hablar de algún apoyo ortésico que se pueda hacer. Entonces, si tengo algún déficit a nivel de interfalángicas proximales y distales, vamos a conversar respecto al anillo flexor, que también tiene un uso de 10 a 15 minutos, ¿ya? Si hay déficit en la pronación o en la supinación, vamos a hacer una correa supinadora, una correa pronadora o ambas juntas, ya para poder potenciar estos rangos máximos que nos están faltando. Y si es la flexoextensión la que está difícil, vamos a conversar con el médico. A la sexta semana yo podría conversar con el doctor respecto a en el fondo, esta órtesis, pero ya de plano podríamos empezar sí o sí a confeccionarla entre la séptima y la octava semana, ¿ya? Y aquí, como pueden ver en la imagen, está la órtesis dinámica flexoextensora, y tiene en el fondo el mecanismo del elástico que está regulado acá arriba, está en el fondo potenciando la extensión. Yo puedo retirar ese material y ponerlo en los ganchos que está a nivel inferior y potenciamos la flexión. ¿Ya? Entonces, estos apoyos ortésicos yo los puedo utilizar en casa como apoyo extra a lo que estamos haciendo en las terapias. Yo puedo usar la flexoextensora dinámica en mi casa y seguir trabajando, por ejemplo, el manejo manual de carga en taller,
o puede utilizar la pronosupinadora en casa y seguir utilizando, por ejemplo, ejercicios funcionales para este trabajador que hace trabajo más administrativo. ¿Ya? Entonces, en el mundo ideal nos vamos con nuestro perfil funcional al alta laboral, pero también puede haber que hay algún trabajador que presenta alguna dificultad, que nos estemos dando cuenta de que no nos vamos a ir en nuestro 95%, sino que hay alguna pequeña brecha funcional. Entonces aquí es donde nosotras activamos las derivaciones. Como les comentaba antes, el taller laboral se encarga en trabajar y potenciar las ocupaciones que involucran fuerza y resistencia. Entonces aquí nuestro objetivo es poder hacer un reacondicionamiento al esfuerzo, ya poder hacer uso de herramientas y manejo manual de carga. Si yo ya estoy viendo que mi paciente va a necesitar alguna sugerencia al puesto de trabajo, yo voy a empezar a activar mi vínculo con la orientadora laboral, donde ella se encarga de poder evaluar a este paciente y poder determinar cuáles son las brechas funcionales que pueda tener a su puesto de trabajo. Y aquí es donde el orientador laboral activa un programa que tenemos en Mutual, que es el programa de apoyo al retorno al trabajo, donde se comunica el orientador laboral con el trabajador social y hacen un vínculo entre este trabajador y el empleador, donde se puede en el fondo dar las sugerencias al puesto de trabajo y conversar respecto a las brechas funcionales, principalmente porque nuestro objetivo principal es poder lograr el reintegro de este trabajador a su puesto de trabajo, ya sea con alguna modificación o como les comentaba, sin ninguna brecha para las demandas de su puesto de trabajo. Me gustaría terminar contándoles un poco que la importancia es el equipo que trabajemos de forma interdisciplinaria, si se dan cuenta. Como les dije desde un inicio, no trabajamos solos, sino que estamos en conjunto con nuestra dupla de kine, estamos con nuestra orientadora laboral, con nuestros trabajadores sociales. Para terminar, me gustaría mostrarles en el fondo un poquitito el equipo que somos, que ahí se ve que somos bastantes, cada uno dedicado a su área de expertise, pero todos funcionando como equipo, teniendo siempre este norte que podamos rehabilitar de forma segura para que este trabajador vuelva con seguridad y confianza a su puesto de trabajo. Eso sería mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisca. Muchas gracias por tu presentación. Estuvo muy buena. Rescatar todos los objetivos que se plantean como terapeuta ocupacional y trabajar en equipo manteniendo las fronteras profesionales. Así que te agradezco por la presentación y le damos paso, muchas gracias, Francisca. Le damos paso Gracias. ahora a Felipe Correa. Hola, Felipe, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la Bien, gracias. invitación de este webinar. No, gracias a ti por el tiempo y por la dedicación. Bueno, les presento a Felipe Correa. Felipe Correa es kinesiólogo del Instituto de Rehabilitación de la Mutual de Seguridad. Él es licenciado en kinesiología por la Universidad, déjenme un segundito, de Ciencias de la Educación. Él es investigador Suceso 2023, que nos va a contar un poquito de eso también. Tiene 12 años de experiencia en rehabilitación de mano y muñeca y además es docente clínico. Y hoy día nos va a presentar sobre rehabilitación de fracturas de extremo distal del radio. Rehabilitación kinesiológica de fracturas de muñeca operadas, protocolo, gestión clínica e investigación. Adelante, Felipe. Muchas gracias Pablo por la presentación y de verdad desde ya agradezco que se den esta instancia para poder exponer. Sé que están viendo colegas, distintas disciplinas, distintas profesiones y también estudiantes. ¿Se escucha bien todo, no es cierto, Pablo? ¿Se ve bien? Dame una retroalimentación. Sí, perfecto. Se escucha bien y se ve tu presentación. Adelante. Buenísimo. Gracias. Entonces, comencemos. También agradezco a Francisca
terapeuta ocupacional, por su presentación, ya que aquí vamos a juntar ambas cosas, ambos protocolos. En verdad, este es un protocolo unificado de terapia ocupacional y de kinesiología. Bueno, el día de hoy vamos a seguir hablando de la fractura extremodistal del radio operada, pero vamos a darle énfasis al protocolo en el área kinésica y también cómo realizar una gestión clínica, y vamos a contar también una experiencia de investigación. Entonces, en Mutual, los accidentes en mano y en específico las fracturas de muñeca, vamos a encontrar un escenario como este, que llega con deformidad al servicio de urgencia y está dado y ocasionado por distintos mecanismos lesionales de baja energía, como las típicos en el trayecto, veredas irregulares, caídas a nivel, con distintas regularidades en la superficie. También tenemos accidentes del tránsito, ahora con el aumento de motociclistas por las empresas de reparto. Estamos teniendo estos mecanismos de alta energía, como caídas en altura, en construcción y también en el desplazamiento de estas mismas. Entonces, la prevención aquí falló, hay traumatismo, hay heridas, y nos encontramos con esto. Según la clasificación AO, vamos a tener distintos tipos de fractura. Las tipo A, que son extraarticulares, las tipo B, articular parcial, y las tipo C, que son articular completa. Obviamente hay algunas articulares simples y otras que son multifragmentarias con minuida. Este es un paciente que hace poco ingresó con nosotros, realizaron el escáner en servicio de urgencia y obviamente el médico toma la decisión de realizar un tratamiento ortopédico o quirúrgico. En este caso, es una fractura con rasgo intraarticular, con minuida, y se da paso a una cirugía. Y esta cirugía se realiza en una reducción abierta con fijación interna. Como vemos acá en la gráfica, luego verifican que esté bien reducida, bien puesta la placa, bien puestos los tornillos. Y una vez que el paciente es operado, comenzamos nuestro protocolo, nuestra guía clínica. ¿Y qué dice esta guía clínica? Esta guía clínica fue confeccionada más o menos en el 2010-2011, en conjunto con colegas en ese tiempo, kinesiólogos y terapeuta ocupacional. Hace poco, nos revisamos, hace unos pocos meses, el 30 de agosto del 2024, se realizó una guía práctica clínica vinculada a la CIF, la Revista de Fisioterapia Ortopédica y Deportiva. La Asociación de Fisioterapia Ortopédica y Asociación Fisioterapia de Mano y Extremidades Superiores de la Asociación Estadounidense de Fisioterapia. Y nos encontramos con la sorpresa, está muy buena, si la pueden buscar, está muy buena, tiene mucha evidencia, respalda todo nuestro quehacer, y hay mucha coincidencia de lo que estábamos haciendo hace más de 10 años atrás. ¿Y en qué consiste? Consiste en que el paciente, consiste en un protocolo acelerado y precoz, es decir, que el paciente logre ingresar a rehabilitación antes de los 15 días. O sea, ya 15 días es muy tarde, ¿ya? La idea es que el paciente se opere e ingrese máximo dentro de los primeros 10 días. Los objetivos de este protocolo es optimizar el tiempo de espera de ingreso a rehabilitación, lo que comenté, lo que ha comentado también Francisca. Es muy importante también lo precoz del ingreso, evitar complicaciones y largas estadías en rehabilitación, optimizar los tratamientos de rehabilitación. También nos ha servido en unificar criterios de tratamiento, tanto terapia ocupacional como kinesiólogos, y promover, por supuesto, la readquisición del rol del trabajador, como muy bien lo comentó Francisca. Tenemos objetivos en esta etapa inicial, o sea, dentro de la primera y segunda semana postoperatorio, o sea, dentro de los primeros 15 días, ya podemos intervenir con el paciente. Entonces podemos evaluar el alto riesgo de la mala evolución, donde está el edema presente, el aumento de volumen en los dedos, donde quedan libres, ¿no es cierto? Evitar y limitar la rigidez. Principalmente lo que más se ve afectado son los dedos de la mano. Educar al paciente. Aquí en este
ítem nos dedicamos a explicarle al paciente en palabras muy sencillas qué le pasó, qué es lo que tuvo, qué hueso se rompió, qué es lo que hizo el médico y, por cierto, en qué consiste este proceso de rehabilitación que dura alrededor de 3 a 4 meses. Vigilar también posibles complicaciones, infecciones, síndrome compartimental, atrapamiento de tendones, neuropatías, disculpen, y favorecer la adherencia del tratamiento. Lo importante es que el paciente que nos llega con un inmovilizador y frecuentemente con una palmeta de yeso, una valva, con los apósitos, lo importante es que el paciente se empodere de este proceso de rehabilitación, no solamente cuando vaya a hacer sus terapias presenciales, sino qué es lo que hace en su casa. En esta etapa inicial pasamos un díptico donde generamos de forma inmediata ejercicios básicos de la mano, garra, puño, abducción y aducción de los dedos, trabajando la musculatura intrínseca y extrínseca de la mano. A pesar de que tengamos los inmovilizadores, a pesar de la valva y eso, nosotros podemos trabajar con posicionamiento esta extremidad. También no olvidemos el codo, el hombro con ejercicios activos asistidos. Y por cierto, el edema es una de las armas de nuestro enemigo que se llama rigidez y tenemos que ir atacándolo ya sea con fisioterapia, termoterapia superficial y sobre todo con los vendajes de compresión. Bien. Una vez que atacamos estos primeros 15 días, empezamos alrededor de los 15 días ya sacan la valva, sacan los apósitos y los puntos. Y ya tenemos una extremidad libre. Alrededor de la tercera y sexta semana ya queremos recuperar la funcionalidad de la extremidad superior lesionada, recuperar la movilidad de la muñeca y de la mano, integrarlas en la extremidad lesionada en las distintas actividades de la vida diaria. Ojo, siempre vigilar la aparición del típico síndrome doloroso regional complejo tipo 1. Entonces, ¿qué trastornos tenemos que manejar y observar? Los deterioros que se vayan presentando. Pacientes que presentan mayor dolor, otros mayor rigidez, otros más edema, a veces los tres juntos, la debilidad muscular, observarla, si hay signología distrófica y, por cierto, la cicatriz patológica. Entonces, ya en esta etapa podemos comenzar ejercicios de flexibilización, ejercicios pasivos. Lo que nos interesa es que la función de la mano esté completa ya terminando el mes. Podemos utilizar termoterapia superficial, el clásico hidroterapia de mano, ¿cierto? Electroterapia analgésica y, como bien Francisca explicó, el tema del manejo de la cicatriz, que muchas veces se nos adhiere y puede generar algunas limitaciones en la función. Los logros esperados de esta etapa inicial, más o menos al mes, ya tendríamos que tener, entre el mes y medio, deberíamos tener un puño completo. El rango de muñeca debería estar alcanzando los 30 grados de flexoextensión y 50 grados de pronosupinación. El paciente se indica que siempre semana a semana tiene que progresar, nunca retroceder. Si empezamos a tener un paciente que va lento, que va empeorando, hay que tener ojo con la signología, que no haya signología distrófica, y también derivarlo a una reevaluación médica ya que aumenten la farmacología analgésica, que sea reevaluado. Bueno, después de eso nos encontramos en una etapa intermedia, donde ya comienza alrededor de la sexta, séptima, novena semana, que nuestro objetivo es recuperar funcionalidad motora de forma bien importante. Aquí ya podemos hacer ejercicios pasivos, suaves, terapia manual articular, ¿no es cierto? Flexibilización, específicamente la articulación radio-ulnar distal, ¿no es cierto? Movilidad con resistencia en progresión en todos los planos ya podemos trabajar y puede comenzar la carga parcial progresiva en la extremidad superior afectada. O sea, ya podemos poner un poco más de carga. El objetivo de este periodo es mejorar rangos de movilidad, recuperar fuerza, recuperar funcionalidad en la extremidad lesionada para un posible reintegro laboral alrededor de las novena semana y seguir trabajando los deterioros que aún puedan persistir,
como el dolor, la rigidez en los dedos, si persiste el aumento de volumen, la cicatriz y obviamente si aún hay debilidad muscular. Pero en esta etapa ya podríamos estar lográndolo. Siempre es un caso a caso, siempre esto es como un marco general. Y obviamente prepararlo ya al reintegro laboral. Entonces ya podemos hacer estas distintas técnicas conforme a los distintos objetivos, ya trabajando garra, trabajando puños con resistencia, musculatura intrínseca y extrínseca, ya podemos pasar ciertos pesos. Lo importante aquí es lo que refiera el paciente. Tenemos pacientes que son muy empeñosos, pero exageran, entonces hay que ir graduando estos tipos de carga. Y hay pacientes que también que tienen cierta persistencia al dolor, entonces vamos a ir un poco más lento. Lo importante es que el paciente lo pueda tolerar y conforme a esa carga, ir avanzando de forma muy progresiva, pero siempre teniendo la referencia de nuestro paciente. Los logros esperados de esta etapa intermedia son muy interesantes porque nos van a marcar una directriz, un piso, una base para dar como cumplimiento a los objetivos kinésicos. ¿Y cuáles serían estos? Que tengan igual o superior rangos de flexo-extensión de 45 grados y logren 70 igual o superior a 70 grados de pronosupinación en esta etapa. Estamos hablando en la 9ª semana, ¿ya? Ya alcanzamos los 2 meses. Para pacientes con trabajo administrativo, nosotros en el instituto los dividimos en 3 áreas: administrativos, trabajo de carga moderada y trabajo de carga pesada. Si tenemos trabajo administrativo, nuestro paciente trabaja, no sé, como conserje o bien en una oficina y no hace muchas labores manuales de carga, ya 9 kilos de prehensión de dinamometría es para nosotros logrado. Bueno, si tenemos trabajadores que tienen ocupaciones de carga moderada o pesada, mayor o igual a 22 kilos, una dinamometría o una fuerza de puño ya se considera como cumplido. Entonces, ya en una etapa avanzada, sobre la 10ª y 16 semanas, ya estamos hablando de entre los 3-4 meses, la idea de este objetivo, la idea de esta etapa es potenciar la funcionalidad motora. Ya la muñeca afectada podemos tener cargas completas, obviamente conforme a la tolerancia del paciente, y en este periodo destinado a aumentar fuerza y función en los trabajadores cuyas labores sean de carga moderada y alta. Ya en esta etapa kinésica trabajamos con mucho peso, metemos carga, metemos fierro, literal. Sin embargo, trabajamos muy en conjunto con lo que explicó Francisca, con terapia ocupacional, ya porque el paciente pasa a taller laboral, donde hacen un reintegro laboral, donde hacen un reacondicionamiento al esfuerzo y la idea es que ya en esta etapa estos tipos de pacientes puedan aproximarse a un reintegro y una alta definitiva en rehabilitación. Y los objetivos: aumentar la funcionalidad laboral, aumentar la fuerza, preparar el reintegro laboral, potenciar las competencias funcionales remanentes y ya en esta etapa podemos ya definir estos objetivos que nos planteamos en la etapa intermedia. Que logre 45 grados de flexo-extensión, pronosupinación de 70 grados y una fuerza acorde a la ocupación que tenga el paciente. Entonces, en esta etapa, sin temor, la fractura ya está muy consolidada, ya a los 2 meses. Entonces podemos hacer distintos trabajos de propiocepción, trabajos funcionales, etc. Todo siempre cuidando que el paciente pueda tolerar estos tipos de ejercicios. Bien, y terminamos con el protocolo. Pero aquí cabe una pregunta: ¿se puede seguir o medir un protocolo? Y a través de, más o menos, una vez que se inició este protocolo del 2011-2010, a partir del 2014 empezamos a hacer un seguimiento. Pusimos indicadores que nos mostraran cómo estábamos haciendo las cosas. Estábamos haciéndolas bien, estábamos cumpliendo lo que nos habíamos propuesto en esta guía clínica. Y en verdad medimos a través de estos indicadores: medir ingresos, están llegando, están teniendo su intervención precoz, cuándo están ingresando. Medimos función, se están yendo
funcionales con sus rangos de movimiento. Entonces medimos goniometría de muñeca y dinamometría de puño. Y se están yendo en el tiempo correcto, como marca la literatura. Entonces estamos midiendo el egreso. A partir de los años, desde el 2015 que tenemos data, hemos confeccionado estos indicadores. La línea verde, bueno, aquí estamos viendo en el eje vertical el porcentaje de cumplimiento. Y en la línea horizontal estamos viendo el tiempo. Y cada indicador entrega de pauta de ejercicio el díptico inicial, el ingreso antes de las 15 días al Instituto de Neurorehabilitación. En el ámbito más funcional, rangos de movimiento se están cumpliendo que se van sobre los 45 grados y la dinamometría están cumpliendo la fuerza de puño que nos habíamos propuesto y el alta kinésica con la barra azul se están yendo a las 14 semanas. Entonces en el tiempo vimos que los pacientes en esta línea café, el 30% en promedio no cumplen en llegar antes de los 15 días. O sea, tenemos un 70% de pacientes que no llegan precozmente. Entonces, sí íbamos cumpliendo desde nuestra parte que empezamos con una intervención precoz, entregándole las pautas de ejercicio. Sin embargo, si vemos la línea azul, el alta kinésica nunca cumplíamos que los pacientes se fueran a las 14 semanas. Es decir, que está muy correlacionado el ingreso tardío que estábamos teniendo versus que el paciente se está yendo en el tiempo esperado. Entonces eran pacientes que se estaban quedando ya no 3 meses, sino 4 meses, 5 meses, hasta 6 meses. Bueno, eso con el tiempo nos ayudó a hacer distintas intervenciones. Hasta el 2019, porque aquí, durante el 2019, ocurrió la pandemia, ocurrieron varios fenómenos que se dejó de seguir. Pero a partir del 2023-2024 ocurrió un fenómeno que empezamos a cumplir lo que nos habíamos propuesto. Y eso es lo que les voy a explicar ahora. El 2019 fuimos invitados para postular y nos adjudicamos un proyecto suceso, un proyecto de innovación, que era comparar la eficacia de rehabilitación temprana con telerehabilitación en pacientes con fractura distal del radio e hicimos un ensayo clínico. Aquí participaron kinesiólogos, yo era el autor, la coautora Nina, una terapeuta ocupacional, y participaron varios kinesiólogos, terapeutas, ingenieros biomédicos y una metodóloga, e hicimos en conjunto como Mutual, como Instituto de Neurorehabilitación, este estudio. ¿Y en qué consistía este estudio? Bueno, dijimos, en el protocolo sabemos que los pacientes tienen que ingresar. Y dijimos, antes de la pandemia, ¿por qué no hacemos un dispositivo electrónico donde podamos pasar este díptico que comúnmente ocupamos a todos nuestros pacientes al ingreso y podamos pasarle un dispositivo electrónico y puedan ejercitar en su casa? Bueno, el tema es que hicimos esta comparación de esta intervención en las primeras semanas. A un grupo le pasamos el díptico que comúnmente pasábamos, y a este otro grupo le entregamos una tablet. La tablet lo que hacía era censar y guiar los mismos ejercicios del díptico, pero ahora lo teníamos en un dispositivo. Y este dispositivo censaba los movimientos de la mano, contaba las repeticiones que ejecutaba, y lo que más nos interesaba es que, aparte de ser lúdico y atractivo para el paciente, lo que nos interesaba era la adherencia. ¿De verdad el paciente está haciendo los ejercicios en su casa? Bueno. ¿Y los resultados cómo nos fue? Estuvimos el 2019, estuvimos midiendo todo el 2022 y una cola del 2023, y
Este informe fue entregado ahora, el 2024. Los resultados fue que medimos una evaluación de muñeca reportada y clasificada por el paciente. Es un cuestionario autorreportado que se llama el PRWE, su sigla en español, y la medimos al mes postoperado y en este mes ya el paciente tenía sus intervenciones de 3 veces por semana de kinesiología y terapia ocupacional, y además el díptico, ya sea en el grupo control, y en el grupo experimental la tablet, que estaba haciendo los mismos ejercicios en casa. Y quisimos ver si había alguna diferencia. Bueno, este cuestionario lo que mide es discapacidad. Lo mide desde un puntaje de 0 a 100. 100, lo más cercano a 100 es mucha discapacidad y lo más cercano a 0 es muy funcional. Entonces, tuvimos al mes, tuvimos que los pacientes tenían cierto puntaje, no había variación, el grupo experimental que ocupaba en la tablet tenía cierta tendencia a mejorar, y en la semana, a los 2 meses, al día 56, también tuvimos el mismo fenómeno. Si se fijan, el puntaje de 49 a 37, o sea, vemos un descenso en ambos grupos, pero no vemos tanta diferencia significativa con una intervención y la otra. También vimos otras variables como la escala visual análoga, la fuerza de prensión, y vimos el mismo fenómeno. Al mes tenían un EVA de 3, ambos grupos, entre 6 a 8 kilos de fuerza de prensión, pero si lo comparábamos al segundo mes, claro, el dolor descendía a 2 en promedio y aumentaba la fuerza. Pero, ¿había alguna diferencia entre cada grupo? No lo había, eran muy similares. Y lo mismo ocurrió con las distintas rangos de movimiento, flexo, extensión, desviación radial diurnal y pronosupinación. Lo comparamos con el lado no dañado y ocurrió el mismo fenómeno, que al mes tenían ciertos rangos de cumplimiento, como lo decía el protocolo, muy cercano, pero entre los grupos no había mucha diferencia. Al segundo mes veíamos que aumentaba el rango de movimiento en ambos grupos, pero entre ellos tampoco. También quisimos ver efectivamente la adherencia entre el díptico y el tablet. Ocurrió un fenómeno bien particular, ya que la tablet como tecnología tenía por defecto, sabíamos, se conectaba o no se conectaba, hacía los ejercicios o no. En el díptico tuvimos que, para emparejar la cancha, para igualar las condiciones, el paciente autorreportaba si hacía o no hacía los ejercicios. Y ocurrió un fenómeno bien interesante. En los puntitos azules, el grupo control tenía demasiada buena adherencia. ¿Por qué? Porque autorreportaba los ejercicios. O sea, eran pacientes que cumplían y hacían sus ejercicios en casa. Era confiar de buena fe. Sin embargo, el grupo experimental mostraba una dispersión en la adherencia al tratamiento, ya que esta tecnología nos mostraba si cumplía en hacer sus pautas o no. Y alrededor del 60, teníamos una adherencia alrededor del 60% en nuestros pacientes. Entonces, nos llamó la atención esta situación. ¿Y qué ocurrió en la discusión y la conclusión del estudio? Se puede observar que no hay grandes diferencias, ya sea en el primer mes o en el segundo mes, con el grupo experimental. Siempre hay una leve tendencia a que tenían mejor funcionalidad y mejores movimientos del grupo experimental, pero en ambos grupos no era muy significativa. La forma en cómo se entregan los ejercicios complementarios, ya sea en una tecnología como una tablet o un díptico, no influyó en los resultados funcionales. La adherencia de los pacientes sí que nos llamó la atención, sobre todo en el autorreporte del PRW y en el autorregistro de si hacían o no hacían estos ejercicios. Para nosotros quizás es una brecha que nos limitó el análisis y podría conducir a errores esta metodología. El protocolo, sí o sí, el protocolo precoz y acelerado de fractura extremo-distal del radio confirma que los resultados en relación a su avance influyó en ambos grupos por igual. O sea, el protocolo funciona. Si lo llevamos
cumpliendo estas distintas etapas. Y se confirma que el protocolo precoz y acelerado genera siempre buenos resultados funcionales en nuestros pacientes. ¿Qué podemos hacer ante este estudio y ante todo este análisis de gestión clínica y los resultados de estos dos grupos? Nos fijamos en algo. Y ocurre que el paciente, nosotros generamos un protocolo y de forma activa invitábamos y traíamos el paciente desde pabellón, desde el alta de pabellón, a rehabilitación. Obviamente esto lo conversamos con el médico jefe del equipo de mano, y él nos da el pase libre para tomar estos pacientes e iniciar su rehabilitación lo antes posible. Y vemos que hay una mediana en ambos grupos de 5 días. Desde la cirugía ya estaban comenzando sus terapias. Sin embargo, en años anteriores, esto estaba ocurriendo alrededor de los 21 días, incluso al mes. Los pacientes estaban llegando a los 21 o 30 días en años anteriores. A partir de que empezamos a realizar la pandemia y justo coincide en este estudio de investigación, nosotros tomamos una pesquisa activa y nos dimos cuenta que el cumplimiento del ingreso precoz aumentó, ya que los pacientes estaban ingresando antes de los 10 días. Y obviamente que este indicador sube, y también sube la alta kinésica alrededor de las 12 semanas. El 92% de los pacientes ya se estaba dando de alta, es decir, que ya estaban cumpliendo su rango y dinamometría que habíamos esperado en el protocolo, se van muy funcionales y se van con una intervención precoz. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Que la derivación temprana y precoz demostró mayor efectividad en el tiempo de recuperación y funcionalidad en los pacientes con fracturas de muñeca operada. La gestión clínica nos va a permitir observar, intervenir las brechas de los procesos administrativo clínico y así optimizar los resultados. Aquí la intervención fue que tenemos que generar la estrategia que el paciente operado de pabellón ingrese lo antes posible a través de una indicación directa. El uso de las tecnologías también validada, siempre y cuando se usen en contextos adecuados, evaluación e indicación kinésica pertinentes y se cumpla el uso precoz. Y obviamente que el trabajo multidisciplinario es parte fundamental del éxito del tratamiento para resultados óptimos. Y por cierto, necesitamos que el tiempo sea lo más precoz posible y por eso en todo tiene su tiempo en esta vida. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de herir y tiempo de sanar, tiempo de romper y tiempo de restaurar. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe, por la presentación. De verdad, te agradezco y probablemente todos los oyentes te agradecen por la completa, también por nombrar el estudio. Tenemos dos preguntas. Tal como dije al principio, Pablo, se te escucha un poquito bajo. ¿Y tú haces? Ahí sí, Felipe, ¿me escucha? Francisca, Perfecto. Felipe. Perfecto. ¿Francisca estará? Tenemos Sí, algunas ahí estoy. preguntas. Francisca está. Tenemos algunas preguntas. Bueno, hay una que pregunta Sara, la colega kinesióloga, nos pregunta por ¿en qué se basaron para la dinamometría para Felipe? La fuerza de mano, la dinamometría prensil, en la etapa intermedia. Se basaron, yo creo que en la revisión, ¿no? Felipe. Sí, en la guía clínica que acabo de exponer muestra que de hecho hay un protocolo, el que acabo de exponer, ahí sale la referencia, se puede generar dinamometría a partir del mes, obviamente que con ciertas restricciones, ya que se pueden ocupar algún tipo de órtesis para estabilizar la articulación radioulnar distal, ¿ya?
incluso así de precoce. Nosotros acá en Mutual, obviamente tenemos nos vamos más tranquilos y esperamos alrededor de los 2 meses, a la 8ª semana, y hacemos esta dinamometría. Pero ahí eso está súper explicado en la literatura y en eso nos basamos. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Óscar Carrasco que de alguna forma pregunta por qué, si el protocolo describe intervenciones kinésicas específicas o da libertad para el tratante. Entiendo, el protocolo es la derivación, los tiempos, pero el qué hacemos y el cuándo lo hacemos. Sí, en verdad me gusta, más que protocolo, me gusta llamarlo como guía clínica, porque va generando distintas directrices y cada paciente es una persona muy particular, no todos funcionan igual. Aquí en el papel se ve muy bonito que cumplimos los tiempos, etcétera, pero aquí la clave son 2 cosas: que el paciente ingrese lo antes posible y nosotros como kinesiólogos identificar los deterioros que van presentando, porque puedo ver un paciente que no me entra a los 10 días, me entra al mes y en verdad tengo de edema, nada, dolor, nada, pero la metacarpo falángica está rigidísima. Entonces, ¿qué hacemos? Me enfoco en eso, en romper la rigidez, en tratar la rigidez, y si estoy con terapia ocupacional, manejo ortésico. Perfecto. Yo tengo una pregunta para Francisca con respecto a la importancia de, ¿cuál es la importancia de evaluar específicamente ABD instrumentales y ABD básicas? Entiendo, se abordó durante la presentación, pero Sí. Vamos a detallarlo un poquito más, claro. Lo que pasa es que si lo vemos desde esta guía que complementamos en conjunto con el Felipe, tenemos una dupla seca en evaluaciones analíticas. Los chiquillos se enfocan mucho en esta evaluación, ¿cierto? Del rango, del edema, el dolor, ¿cierto? Estos signos distróficos que pueden aparecer, que no. Y en el fondo nosotras nos tenemos que centrar en la fundamental objetivo, que es que el paciente logre su reintegro laboral. Y yo, para poder ir al trabajo, tengo que manejar. Entonces, si yo tengo que manejar, tengo que previamente haber podido lavarme los dientes, vestirme, en el fondo incorporar mi mano. Yo no logro ser funcional e independiente si no logro incorporar la mano con todos los rangos que tenga. Entonces, yo necesito evaluar si mi mano la estoy incorporando o no en estas actividades cotidianas, porque al final esta mano va a salir a trabajar, esta mano va a martillar, esta mano va a usar el esmeril. Entonces, si yo no evalúo estas capacidades previas, yo no puedo ver tampoco cómo está la causalidad personal de este trabajador. ¿Tendrá la confianza o no tendrá la confianza de incorporar esta mano a pesar de la funcionalidad que ella tiene? Por eso es importante evaluar en el fondo las actividades de la vida diaria. perfecto, Francisca. Muchas gracias por tu respuesta. De nada. Bueno, a los oyentes hemos llegado al fin de esta actividad. Lamentablemente por tiempo hay algunas preguntas que no vamos a poder responder, pero la grabación del webinar va a llegar a sus correos con el cual se inscribieron, para todos quienes quieran revisarla nuevamente. No olviden visitar nuestra página web, mutual.cl, y revisar la oferta de Mutual. Además, estén atentos porque es muy probable que en diciembre realicemos otro webinar, así que esperamos contar con ustedes. Francisca, Felipe, muchas gracias a todos los oyentes. Gracias. Nos vemos en alguna otra ocasión. Que estén muy bien. Chao, muchas gracias. Chao, Pablo. Chao.